Vamos a escuchar el comentario de Miguel Surún Hernández. Gracias, Esteban. Miren, hermanos, yo siempre veo por todas partes los discursos de los políticos, de todos, respecto a la modernidad en el sistema de justicia de la República Dominicana. Porque hemos avanzado, porque se dice que en la República Dominicana vivimos en un estado de derecho donde lo más importante es el respeto del ciudadano y de las prerrogativas que se consagra en la Constitución. Lamentablemente la realidad es una cosa totalmente distinta, quizás abismal. Lamentamos que en la práctica las personas de escasos recursos en la República Dominicana, aquellas personas que viven en los barrios, aquellas personas que no han visto una corbata ni en televisión, pues son sujetos a toda suerte de abusos que son incalificables cuando enfrentan un proceso penal. Y esto viene a cuento porque anteayer una comisión de diputados en compañía del director de la Defensa Pública, el amigo Rodolfo Valentín, pues asistieron a la carcelita de Las Caobas. Es una carcelita que está en un sótano en el sector de Santo Domingo Oeste, donde nuestro sistema de justicia, vayan ustedes a ver, el sistema de justicia que de conformidad con la Constitución es el garante de los derechos fundamentales del ser humano, incluyendo de esos que son pobres, que no tienen quien les escriba, pues los introduce en un cuartico. Señores, un cuartico de aproximadamente 60 metros cuadrados, apiñado con aproximadamente 100 seres humanos. Y uno sabe que son seres humanos porque definitivamente tienen todas esas características. Pero al parecer, nuestras autoridades a lo mejor ven otro tipo de seres. Porque nadie que tenga conciencia, nadie que tenga corazón, puede apoyar un salvajismo como ese. Una situación aberrante de personas que en principio se presumen inocentes. Y la Constitución, la normativa procesal penal establece, no es que a mí se me presuma la inocencia, es que existe la obligación por parte de la Policía Nacional, de los fiscales, de los jueces, de tratarme como tal. Existe esa garantía de tratarme con dignidad, de conservar mi integridad física. Y esto me recuerda a mí una situación tan grave como es el caso de un ingeniero que hizo un trabajo, no le pagaron y a quien él le hizo el trabajo lo metió preso y se murió de COVID en La Victoria, alegando una serie de falsedades. Un hombre oriundo de Montecristi. Lo que está pasando en la República Dominicana en materia de derechos fundamentales, lamentable, por desgracia, nos recuerda a muchos años atrás situaciones que uno creía que por lo menos habían comenzado a superarse a la luz de la aprobación de la normativa procesal penal. Porque si uno dice, bueno, presunción de inocencia, pero no es solamente presunción de inocencia, es que la normativa, la Constitución establece que la prisión preventiva es excepcional. Y excepcional porque lo lógico es que se aplique única y exclusivamente para preservar a la sociedad del peligro inminente y para que pueda representar cualquier persona que haya cometido un crimen violento, o en los casos en que hay personas que no haya otra manera de garantizar su presencia en todas las etapas del proceso, o que estén, evidentemente, entorpeciendo la investigación. Pero lamentablemente, cuando usted va a la realidad, usted encuentra, y yo pido, y de hecho vamos a ver los resultados de un estudio que se va a hacer en los próximos días. Señores, de más o menos
el 99% de las solicitudes de medida de coerción que interpone el Ministerio Público son consistentes en prisión preventiva. A pesar de que supuestamente la excepción son las reglas. Pero peor aún, el 99% de las decisiones que toman los jueces de jurisdicción permanente, en un 90%, 95%, cuando se solicita prisión preventiva, la cogen. Pero peor aún, si usted me diría, bueno, pero está bien, existe la infraestructura para tener a esos seres que no son considerados como seres humanos por algunos actores, Existe la infraestructura, tenemos cárceles, le vamos a dar condiciones, le vamos a dar alimentación, le vamos a dar salud, lo vamos a proteger. No, señores. Lamentablemente, el sistema carcelario de la República Dominicana, aunque en la actualidad ha tenido muchos avances, esas carcelitas preventivas reflejan lo contrario. Y lamentablemente persiste el hacinamiento, y está en La Victoria. La Victoria es la cárcel más grande del país y es un antro de hacinamiento, es una escuela de delincuencia, es un antro de corrupción, independientemente de todos los esfuerzos que ha hecho la actual Procuraduría General de la República, que hay que reconocerlo, independientemente de lo que han hecho las actuales autoridades carcelarias. Pero hay que ser claro. Yo recuerdo que el lunes me intentaron comer vivo aquí en el programa, algunos compañeros, cuando hablamos de la reforma policial. El mismo caso de la reforma policial es el mismo caso de la reforma carcelaria, de la reforma del sistema de justicia. De por Dios, sin recursos no hay forma de mejorar las cárceles. Sin recursos tampoco hay formas de mejorar la efectividad del sistema de justicia, que da vergüenza. Da vergüenza cómo está respondiendo, da vergüenza la atención que le está dando al ciudadano, da vergüenza la protección que le está dando respecto a los derechos fundamentales de esa persona que cuando se siente abusada va y pide auxilio, de esa persona que está sometida a un proceso penal y como es pobre, es para la chirola que va, y si se pudre, perfecto, y si se muere, perfecto, y nadie dice nada. Sin recursos no vamos para ningún lado. Por eso nosotros hemos hecho, se ha hecho tal imposible, porque la clase política, señores, no de ahora, de los últimos 40 años, porque la clase política ninguna cree en la justicia independiente, en la justicia en favor de los pobres. Porque hablan mucho de la boca para afuera, no, que la justicia independiente, mentira. Mentira, no creen en la justicia independiente, porque si creyeran en la justicia independiente, por lo menos las autoridades que tanto se ufanan de querer esa meta en favor de la ciudadanía, lo primero que hubieran hecho es respetar la ley 194-04 de independencia financiera y presupuestaria, y no obligar a los titulares de la Procuraduría, a los titulares del Poder Judicial, a tener que ir de rodillas al Poder Ejecutivo para rogarle recursos, para pedirle dinero, a no tener que ir de rodillas al Congreso Nacional, a los políticos, para que me den cuarto. ¿Y qué independencia puede haber si no hay dinero? Señores, mientras nosotros continuemos así engañándonos en esa burbuja de que la modernidad, de que el Estado de Derecho, mientras el 90% de la gente que pisa el sistema de justicia está pasando las de Caín, mientras seres humanos son amontonados como animales en nuestras cárceles y no le importa a nadie, porque no solamente aquí en Las Caobas, eso es a nivel nacional. Hay que ver la cárcel, lo que está pasando en Higüey, hay que ver las cárceles preventivas a nivel nacional. Hay que ver lo que está pasando en La Victoria, señores. Mientras se siga ocultando esa realidad y se le siga permitiendo a esa clase política que está engañando a la opinión pública y a la gente con supuesto discurso progresista, mientras el dinero va a cualquier parte menos en favor de los pobres, seguiremos con una justicia como está ahora. Un poder judicial totalmente arrodillado al poder de turno, y un pueblo que si tiene problemas con la justicia y no tiene dinero, se pudre y se muere en la cárcel dominicana. Llévatelo.